Muy buenas tardes tengan todos y todas. Soy Jonathan Espinal. Estaré moderando en esta segunda etapa de este webinario de antropología hondureña, que es coordinado por la carrera y Departamento de Antropología en conjunto con el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es para nosotros tener el agrado de presentar el día de hoy a la antropóloga Silvia González Caría, quien nos compartirá su ponencia titulada Antropología y Ecología en tiempos de COVID. La antropóloga Silvia González Caría es hondureña. Actualmente es profesora del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha trabajado en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Ha sido consultora en distintas organizaciones gubernamentales y de cooperación internacional, así como trabajos en la UPN-FM y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De sus antecedentes profesionales, proveniente de una formación inicial en historia con especialidad en historia de América, comenzó a trabajar con pueblos indígenas de Honduras, por lo que se despertó un interés mayor en la antropología sociocultural. El trabajo en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia fue esencial para terminar de definir su vocación, por lo que él realizó estudios de antropología con enfoques en análisis de discurso, de géneros, en su tesis de maestría. En la UNA contribuyó activamente junto con la arqueóloga Carmen Julia Fajardo y otras colegas a la creación de la licenciatura de antropología. Desde entonces ha trabajado en esta carrera formando a jóvenes en esta disciplina. Dentro de sus publicaciones se encuentran en imprenta estereotipos de géneros en los medios de comunicación en Honduras, un análisis de discurso. En febrero del 2020 publicó su libro Renata entre Bactunes, segunda edición. En enero del 2018, junto con la arqueóloga Carmen Julia Fajardo y Mario Mejía, publicaron una revista Caracterización de prácticas terapéuticas y alimentarias tradicionales en comunidades lencas y chortis, desde un enfoque intercultural de salud. Y en mayo de 2003, González Silvia con Montenegro Rosa, Sueños truncados, la migración hondureña hacia Estados Unidos. Sin más preámbulo, y recordándoles también que al final de la presentación va a haber una ronda de preguntas, por lo cual se les invita a comentar ya sea en la plataforma Zoom, en los mensajes y en el Facebook Live en los comentarios. Le cedo la palabra a la antropóloga Silvia González Caría. Muchas gracias, Jonathan. Bienvenidos todos. Espero que la ponencia sea de provecho. Aunque el título es Antropología Ecológica en tiempos COVID, realmente el enfoque es más en la antropología ecológica y en qué consiste, y en el trabajo que estoy desarrollando para mi tesis de doctorado que estoy estudiando en la Universidad de Barcelona. Entonces, vamos a dar inicio. Antropología ecológica en tiempos COVID. El debate naturaleza-cultura se remonta a los inicios de la antropología, siendo un tema abordado por todos los teóricos de la disciplina. Pero, ¿qué es la antropología ecológica? El fenómeno medioambiental y su abordaje exige una primera mirada sobre cómo la antropología ha contribuido a la comprensión de nuestras relaciones con la naturaleza y a configurar el mundo de lo natural. Tenemos varias, digamos, líneas de influencia en las principales escuelas y autores de la antropología ecológica. Por un lado tenemos la influencia marxista y por otro lado la influencia evolucionista.
Dentro de la influencia marxista vemos toda la línea del materialismo histórico, los marxismos estructurales, la antropología dialéctico-crítica, el ecomarxismo, e incluso también vamos a ver una serie de autores que van a estar influidos por ambas tendencias, tanto por el marxismo como por el evolucionismo. Tenemos en primer lugar los evolucionistas culturales unilineales, que también tenían un enfoque que tendía hacia el análisis de la cultura y la naturaleza, y luego los neoevolucionismos, que dentro de los que va a destacar particularmente Julian Stewart, quien va a dar pues una visión ya de un evolucionismo multilineal. También tenemos ya una línea propiamente llamada antropología ecológica, cuyos máximos, digamos, exponentes son Roy Rapaport, André Ubaida, y también tenemos a Martínez Veiga. Ya más actualmente tenemos una línea que se llama ecopacifismo, que es la antropología para la paz, y también tenemos pues toda digamos, configuración de Gaia, ¿verdad? Y todas estas nuevas tendencias. Los ecofeminismos, que vamos a considerar de mucha importancia para poner en la palestra todo el papel de la mujer dentro de esta relación con la naturaleza, y la cultura desde una perspectiva distinta, ¿no? Entonces ahí destacan Cherry Ortner, Vanda Machiva, Alicia Puleo y otras autoras que veremos más adelante. La antropología actualmente es un campo con muchas ramificaciones, y su conexión con la ecología constituye una demanda que se acrecienta en medio de las emergencias sociales, tales como la crisis ecológica, el calentamiento global y las crisis pandémicas, tales como el COVID-19. Ambas disciplinas se preocupan por la vida como punto de partida. Sus perspectivas permiten un trabajo integrado. La ecología demanda de la antropología una mayor práctica, y la antropología demanda de la ecología un mayor conocimiento simbólico y cultural. La antropología ecológica se ha desarrollado como disciplina académica en torno a diversos debates. Por un lado, la superación de la dicotomía naturaleza-cultura en el estudio de las relaciones humanas ambientales. Por otro lado, la posibilidad de construir un paradigma ecológico y constituir un conocimiento más operativo. Y también buscar respuesta a dicotomías entre antropología y ecología, cultura y naturaleza, territorio y ambiente, que permitan conocer qué aporta el saber y la racionalidad ambiental a la antropología ecológica, que se encuentra en la periferia por la condición de su objeto de estudio, lo ambiental. El objeto de estudio de la antropología ecológica es, pues, el conjunto de interacciones entre el sistema ambiental y el sociocultural en el territorio, prestando atención a la complejidad de esas relaciones, con objeto de evitar causalismos unilineales y determinismos simplistas. Cultura y naturaleza. Se ha planteado que la oposición entre cultura y naturaleza y viceversa es fruto de las categorías occidentales del pensamiento, desde una concepción binaria y dual de los fenómenos. Este planteamiento está siendo cuestionado, así como otros conceptos como sexo, género, activo, pasivo, etc. Esa relación binaria puede ser parcialmente deconstruida, pero romper con categorías que nos han servido como cosmovisiones es de gran complejidad. No es así nomás. Hasta mediados de los 80 no se dio la aparición y el desarrollo de la ecología simbólica, la ecología política y la antropología de la ciencia para asistir a la superación de dicha dicotomía clásica. En el libro Redefiniendo la naturaleza, ecología, cultura y domesticación, varios autores se preguntan, esto es de 1996, ¿cómo puede la antropología mejorar nuestra comprensión de la interrelación entre naturaleza y cultura? ¿Qué puede aportar la antropología a los debates prácticos que dependen de definiciones particulares de la naturaleza, como la relativa al desarrollo sostenible? La humanidad ha evolucionado durante millones de años, viviendo y utilizando la naturaleza y asimilándola a la cultura. Como ha afirmado Peter Dwyer, la capacidad de una sociedad
concreta para desarrollar un concepto de la naturaleza depende de si sus miembros consideran su entorno como un todo integrado o lo dividen en espacios que les resultan familiares y espacios que les resultan extraños, y que esto a su vez depende del modo en que viven en él y lo utilizan. Varios autores han señalado los siguientes puntos en el acercamiento a la antropología ecológica. Primero, no podemos partir de un marco teórico en el que supongamos el concepto de naturaleza igual para todos. O sea, no podemos pensar que algunos etnocentrismos, algunas ideas marcadas por ciertas sociedades van a ser generalizables, ya que depende de que si aquellas sociedades tienen o no los mismos conceptos que nosotros, o si ven la naturaleza como algo seccionado y separado o como un todo integrado que les incluye a ellos. Por otro lado, vemos que los entornos moldean a las culturas. Los aspectos ambientales concretos moldean rasgos culturales concretos. Los modos de interactuar con el entorno moldean los modos de comprenderlos y viceversa. Los modos de comprender el entorno moldean su forma de actuar con él. O sea que estamos interconectados. Los antropólogos interesados en el ambientalismo buscan mostrar cómo el ambiente es construido y representado, construcción cultural de los rasgos ambientales. Por tanto, hay que realizar estudios sobre la relación entre la gente, la tierra y los recursos con procesos globales, la política y las relaciones institucionales. Nos olvidamos que la Tierra es un planeta vivo. Un cambio de cosmología. El antropólogo francés Philippe de Collat ha trabajado en el tema de la naturaleza y la cultura inspirado por sus trabajos con los Achuar de la Amazonía ecuatoriana. Propone un análisis comparado sobre diferentes modos de vínculo entre humanos y no humanos, proyecto que supone una reformulación de un tema clásico de las ciencias sociales, la distinción entre naturaleza y cultura. La elección misma del término medio ambiente en lugar del de naturaleza, según de Collat, indica ya un deslizamiento de perspectiva. La naturaleza era antropocéntrica de un modo casi clandestino, recubría un dominio ontológico definido por su falta de humanidad. El antropocentrismo del medio ambiente está claramente enunciado como habitado por el hombre, está claramente. De la estratosfera a los océanos, pasando por los bosques tropicales, nadie lo ignora. En la actualidad, nuestra influencia se hace sentir en todas partes y se admite que al estar nuestro entorno natural antropizado en grados diversos, su existencia como entidad autónoma ya no es más que una ficción filosófica. De Collat define 4 grandes tipos de ontologías, que son sistemas de propiedades de los seres existentes que sirven de punto de anclaje a formas cosmológicas, modelos de vínculo social y teorías de la alteridad. Esos 4 tipos de ontología serían el naturalismo, el animismo, el totemismo y el analogismo. De Collat intenta identificar una vía alternativa para describir, clasificar y hacer inteligibles las relaciones que tienen y con los no. Entre naturaleza y cultura pone de manifiesto una paradoja del pensamiento moderno y sugiere una vía para escapar de ella. Al postular una distribución universal de los humanos y los no humanos en 2 ámbitos ontológicos separados, nos encontramos mal armados para analizar los sistemas de objetivación del mundo en los que no hay una distinción formal entre naturaleza y cultura. La naturaleza no existe como esfera de realidades autónomas para todos los pueblos. Y es tarea de la antropología comprender por qué y cómo tantas gentes ubican en la humanidad a tantos seres a los que llamamos naturales, pero también por qué y cómo nos ha parecido necesario excluir estas entidades de nuestro destino común. El argumento central retoma y discute las perspectivas de antropólogos americanistas contemporáneos, sobre todo aquellos dedicados a pueblos que habitan la selva amazónica, como por ejemplo Aparecida Villaza o Eduardo Viveiros de Castro. Viveiros de Castro es un antropólogo perspectivista. Él adopta un enfoque ontológico y analiza culturas amazónicas, postulando múltiples mundos con distintas concepciones del ser y de la existencia.
En un diálogo más amplio sobre la relación naturaleza-cultura están los trabajos de Tim Ingold, Bruno Latour y Nurit Bir-David, y sus debates han incrementado la comprensión y discusión de este vínculo, que puede pensarse en su característica de continuidad y no de ruptura, como se hizo clásicamente desde Levi-Strauss. Otros planteamientos. A pesar de que numerosos profesionales se han orientado hacia la tradición académica francesa representada por Descola, también hay críticas de estos planteamientos. El cuestionamiento fundamental sobre estas propuestas teóricas es que a ellas subyace la concepción de la existencia de un pensamiento indígena o amerindio, diferenciado de un supuesto y homogéneo pensamiento occidental cartesiano, en una especie de dualidad histórica. Se piensa enmarcada dentro de una implícita propuesta evolucionista lineal subyacente, que supone una secuencia de formas de pensamiento que van desde las más arcaicas hasta las actuales. Bruno Latour considera que la particularidad de los occidentales es haber impuesto por constitución la separación total de los humanos y los no humanos, creando artificialmente el escándalo de los otros. Latour considera que la noción misma de cultura es un artefacto creado por la puesta en paréntesis de la naturaleza por parte de la sociedad occidental. Así como no hay una naturaleza universal, tampoco hay culturas diferentes o universales. Solo hay naturaleza culturas y son ellas las que ofrecen la única base de comparación posible. Todas las naturalezas culturas son semejantes, pues construyen a la vez seres humanos divinos y no humanos. Todos construimos nuestros colectivos humanos y los no humanos que los rodean. Así que con Latour, del relativismo cultural pasamos al relativismo natural. Tim Ingold es otro autor bien importante en la actualidad, propone que no hay una naturaleza humana aislada de las innumerables formas que adoptan las vidas de las personas insertadas en sus contextos sociales ambientales. Él pone el acento en la relación. Los humanos y los animales no humanos organizan las condiciones ambientales tanto para su propio desarrollo como para el de los otros con los que se relacionan a través de sus propias acciones. Por otro lado, la antropóloga Egle Sent dice que hay una serie de connotaciones conceptuales con que diversos periodos históricos han definido el término naturaleza en la tradición occidental. Las nociones de naturaleza y sociedad como constructos lógicos abstractos creados por las diferentes sociedades humanas con implicaciones pragmáticas que afectan las éticas ambientales. El concepto de lo natural que se erigió en Occidente en ciertos periodos históricos con connotaciones de uso, propiedad y poder, esto es de Escobar, legitimó formas de interrelación enfatizando la condición objetual de lo natural, y esto es de Ingold. La antropóloga Verena Stolke, que trabaja en la Universidad Autónoma de Barcelona, destaca la existencia de diversas nociones en la relación entre naturaleza y cultura, como elementos constitutivos de los sistemas de clasificación social particulares. Se refiere a cómo el giro ontológico reciente en la antropología y el consiguiente desvanecimiento de la cultura y la sociedad han suscitado desavenencias conceptuales y teóricas sobre cómo conocer y traducir las diversas concepciones del mundo, empleando determinadas herramientas conceptuales. Las perspectivas de la ecología simbólica y la ecología política son consideradas por varios autores como los enfoques más pertinentes para abordar el conflicto medioambiental. Es necesario un análisis crítico para descifrar las claves de nuestra práctica cultural y para poner en práctica el conocimiento local aprendido, que permita sacar a la luz otros discursos practicables posibles desde lógicas marginales. Kay Milton es una profesora de antropología social en Irlanda del Norte. También ha contribuido a la investigación del desarrollo de una perspectiva antropológica aplicada a las cuestiones medioambientales, abordándolo desde perspectivas que incluyen las emociones, el amor y el interés por la naturaleza desde la localidad y los vínculos afectivos hacia el propio territorio.
Bandana Shiva, figura central del ecofeminismo, expone nuevas formas de mirar y comprender conceptos como pobreza y democracia que se interpretan ideológicamente desde la modernidad capitalista. Desde la ideología del progreso se considera pobres a las personas que fabrican casas con materiales tradicionales y no de cemento, que consumen alimentos tradicionales y no van al supermercado, que se sanan con hierbas medicinales y no concurren a las droguerías. Al deslegitimar la ideología de la modernidad a la prudente subsistencia y rotularla como pobreza, se plantea el desarrollo como el medio necesario para eliminar esa forma de vida. El desarrollo, un proyecto culturalmente tendencioso, según Vandana Shiva, destruye los estilos de vida sanos y sostenibles y crea verdadera pobreza material al desatender las necesidades de subsistencia por desviar recursos hacia la producción de mercancías. En los hechos hay menos agua, menos tierra fértil y menos riqueza genética como resultado del proceso de desarrollo. Relacionando esto entonces a la antropología ecológica aplicada a comunidades lencas en el año 2020, vamos a leer una cita de una persona de la Campa que habla precisamente de esto que estamos mencionando, de esto que acabamos de leer de Vandana Shiva. Los pagos de tierra, los pagos de barrial y del arenal, todavía se ven las señas de los pagos, pero se hacen en secreto, se hacen en la noche, después de las 8 p.m. Pero, ¿por qué la gente antes vivía más, producía más, comían raíces, remedios caseros buscaban y cosechaban, y ahora solo los químicos buscan? Varios autores que han trabajado en el área lenca, Chapman, Lara, Travieso, Tucker, West, Ranz, Gómez y muchos más, han identificado la existencia de manifestaciones de reciprocidad entre los pobladores y entre estos y el medio ambiente y o entidades espirituales que representan a los diferentes recursos, moldeado a semejanza de la relación que regula el intercambio entre grupos sociales. Las múltiples ideas de los pueblos sobre su existencia en el mundo y la relación entre la naturaleza y la cultura constituirían fenómenos culturales, metafóricos, cosmológicos o tal vez ontológicos. Según varios autores, investigaciones en sociedades indígenas y tradicionales han encontrado asociaciones entre prácticas sostenibles y creencias espirituales, expresando respeto por el entorno natural. También se ha descubierto que los territorios indígenas se correlacionan fuertemente con cobertura forestal y áreas importantes de biodiversidad. Catherine Tucker, en sus estudios en la Campa, hace una revisión de la interacción de creencias, prácticas y diferentes tipos de conocimiento para dar forma al uso de la tierra, el manejo de los recursos naturales y los medios de vida. Enfatiza en cómo las investigaciones pueden revelar patrones en los que las creencias religiosas y el conocimiento científico interactúan para alentar la conservación de los recursos naturales. Tucker se cuestiona si ciertas formas de vivir, pensar y percibir conducen a sistemas socioecológicos sostenibles y de qué manera. La aparente conservación de los recursos que efectúan los pueblos indígenas también puede ser el resultado de la baja densidad de población, la producción orientada a la subsistencia o restricciones técnicas. Si el mantenimiento de los recursos naturales se ve como una consecuencia accidental de los contextos culturales locales, entonces los recursos naturales carecerán de protección cuando estos contextos cambien. No obstante, las creencias y las prácticas pueden apoyar implícitamente la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales. Los antropólogos ecológicos han encontrado ejemplos en los cuales los rituales y las prácticas basadas en la espiritualidad actúan como mecanismos poderosos para una gestión sostenible de los recursos naturales. Estos estudios indican que las creencias religiosas pueden ser una forma para que los humanos codifiquen el conocimiento de los ecosistemas, relaciones que reflejan experiencias y observaciones adquiridas
a través de varias generaciones en un ambiente específico. La religión proporciona significados para que los seres humanos transmitan el conocimiento de riesgos, de relaciones complejas o infrecuentes. Tucker expresa que no queda ningún bosque natural en el occidente de Honduras. Se ha convertido en un mosaico de áreas boscosas, agrícolas y urbanas, influenciado por los humanos, que continúa cambiando junto con los humanos que lo habitan. El futuro de las personas y sus bosques está entrelazado y es poco claro, pero las experiencias de la campa sugieren que existen oportunidades para que la gente maneje los bosques de manera sostenible como recursos que cambian dinámicamente. Las instituciones que protegen las reservas indígenas representan una fusión sincrética de los ideales de conservación occidental con la comprensión indígena de un mundo conectado en el que las personas son interdependientes con la naturaleza. En este sentido, el interés por proteger las fuentes de agua parece ser primordial. En la campa, Tucker observó que la necesidad del agua motivó a las personas a trabajar juntas para proteger el bosque nublado. Tucker señala que todavía se carece de estudios comparativos sistemáticos capaces de encontrar principios subyacentes y patrones que expliquen cómo las interacciones entre las creencias y los sistemas de conocimiento influyen en ciertos resultados socioecológicos. Todos los casos indican que las elecciones humanas y las construcciones del mundo integran aspectos religiosos, espirituales, empíricos, científicos, experiencias prácticas y percepciones. El estudio del caso de Guajiquiro y Opatoro entre la ontología ecológica indígena y la conservación se aborda con la visión de encontrar ejemplos de interacción como modelos de gestión intercultural de los recursos. La reserva biológica de Guajiquiro y Opatoro se ha considerado un patrimonio para sus habitantes. En algún momento existió un orgullo local vinculado a ella y a proyectos de microcuencas asociados. La población de estos municipios ha tenido prestigio local y regional de poseer una cultura de preservación del medio ambiente, lo que se refleja en la poca incidencia de incendios en comparación con el resto del país. Se considera que existe además una riqueza manifiesta de tradición oral. En las sociedades de tradición lenca en general se han documentado lo que podría identificarse como sanciones ideológicas, construidas culturalmente contra la sobreexplotación de los recursos naturales, reminiscencias de un control espiritual de la interacción que los miembros de la sociedad tienen con la tierra, el agua, los animales, el bosque y otros elementos como el barro o la arcilla para hacer vasijas. En las sociedades de tradición lenca actuales, ciertas creencias y prácticas han ido cambiando, incluidas las formas de relacionarse con la tierra y los recursos naturales. En la actualidad, el catolicismo lenca entremezcla nociones indígenas vinculadas a la tierra, al maíz, al nahualismo, con aportes católicos y protestantes, así como otra serie de influencias de distinta naturaleza. Catherine Tucker se refiere a prácticas agrícolas basadas en entendimientos tradicionales y creencias espirituales registradas en su investigación. A pesar de que muchos agricultores asisten a seminarios agrícolas, usan fertilizantes y experimentan con las últimas recomendaciones científicas, siguen recurriendo al conocimiento y creencias indígenas para tomar decisiones. Sin embargo, es difícil evaluar el grado en el que las creencias influyen en el manejo de los recursos naturales. Muchos casos demuestran lo contrario a la conservación en sociedades indígenas que han sobreexplotado los recursos naturales. Mireia Campanera, de la Universidad de Barcelona, analiza las contradicciones y encrucijadas de los modelos socioambientales que conviven en el área protegida de la Laguna de Jacinto en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria en la Amazonía peruana. Su enfoque resulta interesante al contrastar las visiones de los diferentes actores, incluyendo a la boa rosada de la laguna, un ser dotado de intencionalidad y agencia como cuidadora, enmarcada en la teoría animista de Decollá y el perspectivismo de Viveiros de Castro. Campanera identifica la perspectiva local como cuidado. Aquí tenemos el esquema, están los distintos actores que interactúan en la Laguna de Jacinto y aquí tenemos a la boa rosada como un actor más
que está interactuando en las decisiones que se toman con respecto a la conservación y el cuidado, ¿verdad?, de la laguna de Jacinto. Campanera señala que las acciones estatales enfocadas al desarrollo sostenible están institucionalizando una forma de concebir y de relacionarse con el medio ambiente alejada de la ética de cuidado. El Estado se erige como único gestor de la política ambiental y excluye e impide la gestión ambiental por parte de las comunidades locales indígenas y mestizas. Igualmente, Tucker, en su estudio de los lencas de la Campa, señala que la integración de la economía de mercado y la imposición de modelos agrícolas y de conservación occidentales son factores para la desestabilización de los sistemas socioecológicos tradicionales. Campanera habla de distintos modelos de relación entre la sociedad y la naturaleza. Todas las sociedades están implicadas en mayor o menor grado en la gestión ambiental, en la forma de protección, explotación, cuidado, etc. Los modelos capitalistas y de desarrollo sostenible, por ejemplo, crean distancia entre la naturaleza y la sociedad fuera de la naturaleza que la explota, usa o protege. Esta misma autora destaca la idea de la existencia de una dinámica de cambios dotados de continuidad cultural para referirse a las prácticas efectuadas por la población en el bosque o en terrenos cultivados, las cuales están marcadas por las transformaciones, pero a la vez presentan rasgos importantes de una tradición indígena. En la actualidad, en las sociedades de tradición lenca, se pueden documentar las etapas y transformaciones socioambientales que los procesos de cambio han dejado, así como también las continuidades culturales que han perdurado. Paralelamente se dan dinámicas de recuperación, reinvención y reinterpretación de la tradición desde plataformas políticas locales, liderazgos de base, que miran hacia el pasado, a veces influidos por ideas académicas y o antropológicas para proyectarse al futuro, con formas propias que confieren una identidad particular a sus pueblos. En las maneras en que los diferentes actores sociales se relacionan con la naturaleza, interactúan todas estas dimensiones históricas y culturales aunadas a las perspectivas gubernamentales de turno, la configuración implícita para áreas de reserva natural, la influencia de los organismos de cooperación internacional, los intereses privados y otros por descubrir. Los mecanismos más tradicionales subsisten en algunas comunidades, aunque han desaparecido en otras, donde las influencias culturales han adoptado otros modelos más cercanos a las sociedades occidentales, urbanas o de otra índole. Fenómenos como la entrada de nuevos cultivos y novedosos retos económicos, la emigración y retorno, con la consecuente inserción de nuevas ideas, redundan en cambios de vida que influyen en la interacción con el medio ambiente. Se percibe entonces una diversidad en la relación con la reserva natural. Depende de la edad, hay diferencias generacionales, los jóvenes no parecen estar conscientes del área de reserva, las personas de mayor edad siguen estando vinculados a la idea de la reserva que hubo en algún momento en Guajiquiro, y algunos pobladores se encuentran más vinculados a la conservación del bosque a través de organizaciones y comités que involucran a líderes de diferentes aldeas. En el caso de Guajiquiro, también tenemos otras influencias. Por ejemplo, la construcción de la carretera que conecta a la comunidad con el canal seco, la producción de café, el interés de sectores de otros lugares de comprar tierras en Guajiquiro para producir café. Y también se expresa preocupación por la destrucción del bosque, incendios, derrumbamiento de árboles. En cuanto al área protegida, se considera que es un área que está regulada por el gobierno y que en ese sitio no se puede tirar un árbol, que si se tira un árbol la persona va presa. Y sin embargo, en la zona que podríamos conocer como zona de amortiguamiento no hay un buen cuidado del bosque. La persistencia de características culturales tradicionales pueden ser factores fundamentales en un manejo más sostenible de los recursos naturales que funcione más adaptativamente en entornos de trópico seco. El Quesungual es un ejemplo documentado por la FAO
en el sur del departamento del Empira. Aquí tenemos dos ejemplos de la relación de comunidades de tradición lenca con los recursos naturales. Tenemos por un lado Guajiquiro, La Paz, que también pues comparte la reserva con Opatoro, y con todas las características de Guajiquiro en cuanto a la historia, en cuanto al cuidado del bosque, en cuanto a que mantiene un carácter rural básicamente y que cuida una reserva biológica. Lepateri, por otro lado, va a ser, la gente va a autoidentificarse como con un pasado lenca, pero ya no lo reconocen en la actualidad, pero se ha destacado como un ejemplo exitoso de gestión forestal municipal, de agroforestería comunitaria, y también vemos que mantiene un cierto carácter rural, aunque es periurbano y trabaja la mayoría de la gente en el sector servicio de Tegucigalpa, y tiene una reserva biológica donde nace el río Choluteca, que es muy pequeña. Aquí vemos en el mapa la reserva biológica de Guajiquiro, vemos el tamaño y vemos la biológica de Hierbabuena, donde nace el río que riega la capital, con muy poco territorio de reserva y con una gran conflictividad con respecto a mantener esa zona como zona protegida, y una resistencia de la población local a que instituciones del Estado se ocupen de esta reserva cuando ha sido una zona que la comunidad ha manejado por sí misma. Ok. La tradición en ambos municipios se ha visto transformada entonces por procesos históricos particulares que han marcado el cambio social y la adaptación, manifestándose en distintas formas de relación con la naturaleza. Podemos documentar estas etapas y transformaciones socioambientales y también observar las continuidades culturales que han perdurado. En las maneras en que distintos actores sociales se relacionan con la naturaleza, interactúan todas estas dimensiones históricas y culturales aunadas a perspectivas gubernamentales de turno, la configuración implícita para áreas de reserva biológica, la influencia de los organismos de cooperación internacional, intereses privados y otros por descubrir. El asesinato de la líder Berta Cáceres en el año 2016 y la reacción de actores sociales a nivel internacional tiene que ver con el surgimiento de una conciencia colectiva que va más allá de la localidad, pero que a la vez está íntimamente ligada a ella, como la recuperación de la memoria, la puesta en valor de formas de vida tradicionales, la revitalización de reglas sociales y éticas propias, la recuperación de símbolos vinculados a la armonía entre naturaleza y seres humanos, equilibrio y respeto, reciprocidad humanos, recursos naturales, manifestada en rituales que comienzan a recuperarse de la represión religiosa de la que históricamente fueron víctimas, la descolonización del pensamiento. Los modos de vida presentan una diversidad histórica y actual que requieren estrategias de adaptación ecológica diversas y más o menos sostenibles frente al reto que supone el cambio climático. Los municipios bajo estudio podrían representar casos de resiliencia al cambio climático con respecto a su ubicación en el corredor seco de América Central. Factores como la altitud y la presencia de áreas con menor impacto ecológico, como las reservas, pueden redundar en una mitigación de los efectos del cambio climático. Sin embargo, la persistencia de quemas, deforestación, especies foráneas, pueden impactar de manera negativa, provocando que los efectos se sientan cada vez más. La persistencia de características culturales tradicionales podrían contribuir a un manejo más sostenible de los recursos naturales. Algunas perspectivas importantes de análisis entonces serían la ecología política, las relaciones de poder, la descolonización del saber y la legitimación de otros conocimientos, saberes y sabidurías, modos alternativos de comprensión de la realidad, la naturaleza, la vida humana y las relaciones sociales. Aportes importantes de la escuela latinoamericana como Enrique Leff, Leticia Durán, Silvia Bofill. Los enfoques de la antropología ecológica, de Colá, Ingold, Viveiros de Castro, la antropología del agua, Martínez Mauri, Campanera, Nigren,
El estudio de Tucker en la Campa es muy relevante porque trata un tema similar, aunque su investigación presenta un punto en el tiempo. Empieza en los años 90 y todavía ha sacado algunos artículos en el año 2012 en la zona de la Campa. El trabajo de campo en el contexto COVID ha sido difícil. La crisis COVID ha limitado la realización del trabajo de campo. Se ha acudido a las herramientas de la etnografía virtual para poder paliar esta situación. Pero también el contexto COVID ha complejizado el panorama y ha generado algunas oportunidades. Por ejemplo, el hecho de que se esté pensando en comunidades tradicionales indígenas horticultoras como modelos económicos más viables frente a la crisis del capitalismo que al parecer está finalmente asumiendo la humanidad. Aprovechando la coyuntura, se plantea seguir esta línea de análisis, observando también las estrategias locales que se dan en una crisis como la que estamos viviendo. Como hallazgos preliminares, tenemos narrativas. Voy a resumir lo más posible porque creo que ya me estoy acercando al tiempo. Narrativas de pobladores que agradecen todavía a distintos recursos por la oportunidad de obtener productos de la tierra. Narrativas que se relacionan con la naturaleza, relatos al respecto del cuidado de las fuentes de agua y su protección por parte de seres espirituales a los que se debe respeto e incluso se teme. Existencia de ideas particulares sobre el cuidado de los recursos informadas por tradición oral y cosmovisión. La relación de comunidades con actores sociales externos que influyen en la adaptación, transformación y resistencia en función de su aceptación o rechazo a otras maneras de interacción con la naturaleza. Los casos analizados muestran fricciones entre la idea del cuidado tradicional de los recursos y el establecimiento de áreas protegidas por parte del gobierno y la transferencia de responsabilidad a dependencias gubernamentales o con ONGs del manejo de dichas áreas. Mientras la idea de del cuidado permite un uso equilibrado de los recursos siguiendo prescripciones orientadas por la cosmovisión, la economía comunitaria familiar, las agencias oficiales establecen restricciones mayores a este uso, condicionando el acceso de los pobladores a recursos que han utilizado y cuidado siempre y que consideran propios, lo que crea un rechazo y una no aceptación de las nuevas regulaciones. La tierra sigue siendo un recurso clave, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que mucha de la población, tanto en Guajiquiro como en Lepatérique, trabajan en el sector servicio fuera de la comunidad, lo que reconfigura la relación de la población con la tierra. Igualmente, la emigración a distintos lugares va a introducir cambios. Nuevos cultivos y retos económicos también van a cambiar el panorama. El cuidado de las fuentes de agua va a ser, digamos, lo que va a estructurar el cuidado de la tierra, el bosque y la veneración que se les otorga. Así que vamos a acercarnos a una idea de un sistema natural, tierra, bosque, agua, integrado. Aunque las personas más vinculadas a una tradición son las que conservan una idea clara de estos mecanismos, aún existen formas de transmisión de estos a las nuevas generaciones. Por otro lado, la tecnología, su mal uso, su sobrevaloración se ven fuertemente opuestos a los valores de la cultura propia, a la tradición y al cuidado de los recursos. El cambio religioso también va a redundar en una readaptación cultural, pero siempre va a haber algún tipo de reminiscencia de que existen los dueños de los recursos, lo cual hace que la manifestación del ritual debería estar de alguna manera presente, aún en los que la critican, como protección personal y familiar de las represalias de los espíritus o dueños. Los avances en la investigación han mostrado que Guajiquiro tiene una mayor vinculación con el pasado lenca y que Lepatérique pues ya se ve como algo del pasado. Y Lepatérique y Guajiquiro ambos muestran resistencia hacia el ambientalismo que no comprende la manera en que las comunidades siempre han cuidado sus recursos y pretende imponer reglas nuevas
sin comprender las dinámicas locales. La investigación se ha ido refinando en torno a un análisis amplio de la ecología política que incluya la ontología indígena en caso de que ésta se manifieste en las narrativas y observación etnográfica. La información obtenida hasta el momento dirige el estudio comparativo hacia el análisis de las relaciones entre la idea de cuidado desde lo local y las regulaciones establecidas por ambientalismos oficiales o provenientes de regulaciones internacionales que, según los pobladores, no toman en cuenta las culturas propias. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias a la antropóloga Silvia González Carías. Estamos en un proceso de revisar las preguntas. Gracias por hacer las preguntas correspondientes. Algunas preguntas ya las ha ido contestando la antropóloga Silvia González Carías en la medida que ha hecho su exposición, pero rescatamos algunas preguntas que se le hacen y dice lo siguiente. ¿Cuáles son las implicaciones y peligros de argumentar o sugerir que las poblaciones indígenas lencas son como nativos o son los mejores custodios del medio ambiente? Se contrastaron las distintas visiones. Realmente no pienso eso. O sea, no lo digo, no lo afirmo. Lo propuse como una de las teorías que existen. O sea, hay una visión que va a decir, va a promover que las poblaciones indígenas son los mejores custodios, pero va a haber otra serie de visiones que van a contrastar eso y van a decir que esta es una visión, pues, digamos, esencialista y que no necesariamente, de hecho lo dije en un par de diapositivas, que no necesariamente sucede eso, ¿no? Pero sí vamos a encontrar bastante cobertura forestal y algún tipo de conservación en zonas que coinciden con poblaciones indígenas. Pero eso puede tener múltiples causas, o sea, no necesariamente porque sean los mejores custodios o porque sean nativos, sino que por otras circunstancias, quizás por poca población, por poca intensificación de la naturaleza, del medio. Pero esto es una cuestión multicausal que debería ser analizada en cada particularidad, ¿no? Y no generalizada. Bien, otra pregunta dice que ¿qué papel han jugado las numerosas iniciativas recientes de la cooperación externa como USAID que se han enfocado en la gobernanza del agua? También puedo incluir la pregunta de la antropología ecológica, de qué manera podría aportar y beneficiar a estas comunidades, partiendo de los estudios. Ok, son dos preguntas, ¿no? Por un lado, la gobernanza del agua y las instituciones. ¿Cuál ha sido la inserción o la influencia? Sí. Ok, y la segunda pregunta sería, ¿la antropología cómo puede contribuir? Exacto. Ok, en cuanto a las instituciones, bueno, tal como lo señalé, pareciera que en estos dos casos hay un rechazo y hay digamos, un bloqueo de la población con respecto al hecho de teníamos nuestra reserva, teníamos nuestro bosque, lo cuidábamos a nuestra manera. Y de repente el gobierno vino y nos lo quitó. Esa es como la idea. Aparentemente en los dos sitios, más acusadamente en Lepaterique, pero en Guajiquiro igual. Entonces, como que, bueno, esto ya no es nuestro. Esa puede ser una posición. Esto ya no es nuestro, ya no nos corresponde cuidarlo porque lo están cuidando otros. Y de hecho, estos otros que lo están cuidando no nos dejan usarlo, no nos dejan usarlo para nada. A veces ni siquiera nos dejan recoger leña. Entonces, es contraproducente, por supuesto. Por otro lado, en Lepaterique, igual, en Lepaterique pues hay toda una costumbre de sembrar
en las faldas de la reserva, y esto ha existido por mucho tiempo. Entonces el hecho de que ya no se pueda hacer o que esto entre en conflicto con las leyes del gobierno genera toda una animadversión bastante, incluso que ha llegado a violencia. Entonces, claramente vemos que aquí hace falta algo, ¿no? Hace falta una mayor coordinación, hace falta ponerse de acuerdo, hace falta confiar más en esa idea de cuidado, ¿verdad? De las poblaciones, y aquí no necesariamente tenemos que decir poblaciones indígenas o poblaciones nativas o poblaciones, no tenemos por qué poner etiquetas, pero sí poblaciones que han vivido en un entorno durante mucho tiempo y que pues interactúan con él y que saben cómo es mejor que funcionarios que vienen de afuera y que no, realmente no están vinculados. Y que pues que a lo mejor artificialmente están intentando establecer una normativa que no va a estar en consonancia con lo que la población local piensa o quiere, ¿no? Lo cual no quita tampoco que no todo el mundo es bueno, ¿verdad? En ninguno de los dos lados, ¿verdad? En cuanto a la antropología y cómo puede colaborar, pues yo creo que toda la presentación trató un poco de esto, ¿no? El hecho de que la antropología intenta dilucidar cuál es la relación que establecemos los humanos con la naturaleza, intenta limar esa diferenciación que hemos establecido, esa separación que hemos construido, como que no formáramos parte de la naturaleza, como que tuviéramos una segunda naturaleza alejada de esta otra, en la cual están estos otros seres y nosotros pues estamos aquí como una especie de semidioses eh, alejados de esta otra realidad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos entendemos como un sistema? Nos entendemos como íntegramente con la naturaleza. Bien, tenemos muchas preguntas que por el tiempo no se van a poder responder, pero se le van a hacer llegar a la expositora para que en su debido momento comparta más información. Están pidiendo la presentación también, pero posiblemente esta es parte de los estudios de la profesora Silvia González, que en un futuro posiblemente va a publicar los resultados ya absolutos. Hay una pregunta extra que dice lo siguiente. ¿Cómo podemos empatar esta idea de ontologías indígenas respecto al medio ambiente y el desarrollo con las conversaciones de Escobar sobre un enfoque de pluriversos? Ok, esa es una pregunta sumamente compleja y podríamos estar hablando de eso 2 días o más. Primero, las ontologías indígenas y las ontologías en general, porque no solamente vamos a encontrar ontologías entre poblaciones indígenas, sino que todo el mundo va a tener una ontología en relación a su medio ambiente. Pues en primer lugar, es difícil captarlas, es difícil entrar en ellas como observador externo. Es precisamente por eso el hecho de que el COVID limite la inserción en el campo directamente, la observación etnográfica directa, limita también el hecho de poderse acercar más a esas ontologías, porque las ontologías al final van a estar ahí en nuestro ser, en nuestro devenir diario, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, en nuestra relación. Entonces, claro, observarlas es algo bastante difícil. Entonces, un poco mi estudio empezó muy románticamente, pensando en lo ontológico, y se ha movido estratégicamente y también desde un interés genuino
hacia la ecología política, ¿no? Sin menospreciar el hecho de poder observar ontologías si estas surgen naturalmente y si están ahí, ¿no? En cuanto al pluriverso, pues definitivamente estamos abriendo un abanico que va a moverse desde el etnocentrismo hacia digamos, la multiplicidad de posibilidades en cuanto a los planteamientos de cómo debe ser la vida, de cómo queremos vivir la vida, de qué es el desarrollo, de qué es el progreso, de qué es el buen vivir, de qué es lo que realmente, hacia dónde debemos caminar en esta crisis civilizatoria en la cual nos encontramos o en esta crisis del capitalismo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos planteamientos? Bien, muchas gracias, profesora Silvia González Carías. Es un placer para la carrera y Departamento de Antropología contar con su presencia en esta actividad que construye pues, y abre fronteras para nuevas perspectivas en torno a la antropología hondureña. Recordarles que la otra semana tendremos otras conferencias, martes y jueves. Terminaremos el mes de septiembre con la conferencia de William Vázquez, antropólogo nicaragüense, con su ponencia titulada Proceso de Interacción Social de Poblaciones Prehispánicas, Nicaragua-Honduras. Y seguidamente el jueves 1 de octubre iniciaríamos con la presentación de la antropóloga Rosemary Joyce de Estados Unidos con su ponencia titulada La arqueología y la desigualdad, lecciones de los análisis de sitio en el río Ulúa. Sin más que decir, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y nos vemos la otra semana. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias por su asistencia.